pensamiento. Ahí tenemos que estar nosotros, a pesar de todas las demás cosas. Y mientras pensaba en eso y alababa al Señor, bueno, Timo escupió todo, se volcó la leche encima, tuvo una crisis, pero nada de eso importa. Venimos a alabar al Señor, venimos a adorar al Señor. Nuestros ojos ven vacío todo, no, está lleno en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Gloria a Señor Dios. Jesús. Podamos siempre tener este pensamiento. Las dificultades vienen. Hace 15 días atrás estábamos tan abrumados con tantos problemas, tantas cosas, y el Señor nos mostraba todo esto, ¿no? Y en cómo nos podemos sobreponer nosotros mirando por arriba, ¿no? Mirando más allá, no las dificultades. Por eso estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, leíamos ayer. Desde ahí tenemos que mirar. Cuando miramos desde ahí, todo lo demás no podemos, no que no lo veamos, sino que pierde valor, pierde importancia. No tienen lugar, sino que tienen lugar el poder estar con el Señor, ¿no? Gracias al Señor por esta palabra, ¿no? Que el Señor nos siga bendiciendo, firmes adelante. Den valor hermano, firmes adelante, hermano. El Señor viene pronto. Amén, ¿no? Así gloria a que Dios. al Señor, que todo lo que nosotros alcanzamos acá es lo que vamos a gozar allá, pero lo empezamos a gozar acá, ¿no? Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gracias Jesús. Amén, hermano. Gracias damos al Señor. Así si hay alguien más que tenga algo para compartir, si no vamos a alabar al Señor, vamos a ir a la palabra. Vamos a levantar la ofrenda de esta mañana. Invita a ponerse de pie, hermano. Vamos a alabar al Señor. Dando un coro. Alabado sea su nombre. El coro número 12, hermano. Bella palabra de vida. Bellas palabras de vida. Son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras de vida. son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, la fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Amén. Gracias, Jesús. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la declaración de fe de los hermanos. Señor, al haber reconocido, Señor, de que tú eres aquel que nos sustenta, Señor. Señor, no es nuestra inteligencia, no es nuestra fuerza ni nuestra sabiduría. Eres tú, Señor, el que nos da la vida cada día, Señor, el que tú nos das la capacidad, Señor, para poder, Señor, llevar a cabo nuestros trabajos, Señor, y tú prosperas el trabajo de nuestras manos, Señor. Tú abres la ventana de los cielos y derramas bendición y vida eterna hasta que sobreabunda. Todo te lo debemos a ti, Señor, nada es nuestro. Por eso te rogamos, Señor, que conforme a tu voluntad tú bendiga y prospere la vida de los hermanos, Señor. Provéele, Señor, todo aquello que necesitan para su sustento, Señor. Y bendice también ahora la vida de tu siervo, Señor, usándolo conforme a tu voluntad.
Señor, usando su vida para traer aquel alimento que nosotros necesitamos espiritual en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, le damos al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias le damos al Señor por un día más de vida. Amén, gloria a Y Dios. bueno, saludamos a todos los hermanos que nos están mirando por Facebook. Al hermano Fabio, a la hermana Mari, al hermano Antonio Villarreal. El Señor bendiga a todos los hermanos. Y bueno, y también a aquellos que nos ven desde las provincias y a aquellos que nos van a ver, porque después vamos a subir la predicación al canal de la iglesia. Nosotros tenemos el culto virtual en los días martes a las 20 horas. Si usted quiere inscribirse en los cultos virtuales, tiene que mandar un OK, ¿no? A la página más. Tienen que mandar un mensaje a la página de Facebook de Ramón Encina. Tiene que mandar un OK a la página de Facebook del pastor Ramón Encina o al celular. Y así nosotros sabemos que usted quiere ser parte de la ¿cómo se llama? De la Reunión virtual. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a leer, hermanos, en el capítulo 7 de Segunda de Corintios. Capítulo 7 de Segunda de Corintios. Alabado sea el Señor. En el versículo 7.1, hermano. 7.1. Entonces dice la palabra del Señor. Amados, dice, pues que tenemos, así que amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Y ya el apóstol Pablo nos venía hablando a nosotros de que somos una nueva creación, ¿no? Porque en el capítulo 5, 17, él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, ¿no? Y todo esto es de Dios, dice, el cual nos reconcilió a sí por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y bueno, después en el capítulo 6 de Segunda de Corintios, dice que nosotros somos ayudadores juntamente con Él. ¿No? Él nos hace colaboradores de Él, ¿no? Porque Él nos ha salvado, nos ha socorrido, ¿no? Y nos aconseja la palabra que como nuevas creaciones que somos, dice, no tenemos que dar a nadie ocasión, ¿no? No dando a nadie ningún escándalo para que el ministerio nuestro sea vituperado. ¿No? Es decir, que mire la manera en cómo nosotros tenemos que vivir esta vida, ¿no? No dando a nadie escándalo. Por el ministerio, ¿no? Para que la palabra del ministerio sea creída. Amén, gloria a ¿No? Dios. Porque si nosotros no guardamos nuestro testimonio o no permitimos que la vida de Cristo nosotros guarde nuestro testimonio, vamos a escandalizar y vamos a tener una conducta inapropiada, vamos a tener una manifestación inapropiada y eso va a hacer que nuestro ministerio, la palabra de nuestro ministerio, sea vituperada, sea de alguna manera burlada o ridiculizada. Entonces Pablo nos hace ver, se pone como ejemplo de él, porque dice que él tuvo que cuidarse en su ministerio apostólico, ¿no?
No, dice, antes habiéndonos en todas las cosas como ministro de Dios, dice, en muchas paciencias, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayuno, en castidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de potencia de Dios, en palabra de verdad, en potencia de Dios, en arma de justicia, diestra y siniestra, por honra o por deshonra, por infamia y por buena fama, como engañadores más a hombres de verdad, como ignorados más conocidos, como muriendo más, he aquí vivimos, como castigados más, no muertos, como doloridos más siempre gozosos, como hombres, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más poseyéndolo todo. Entonces vio, nosotros ministrando este ministerio, parece que hay una seguridad de que vamos a pasar por situaciones que nosotros vamos a tener que mostrar un carácter pacífico, ¿no? A pesar de todo lo que nos pueda ocurrir ministrando esta palabra, ¿no? Que Dios nos ayude. Este es un ejercicio que nosotros tenemos que practicar. Por eso es bueno que nos ocurran cosas, ¿no? En nuestra vida privada, que venga uno y nos discuta. Entonces ahí nosotros ejercitamos la mansedumbre, la paciencia, ¿no? Y este es un ejercicio porque tal vez alguna vez tengamos que manifestar nuestro ministerio públicamente, ¿no? En presencia de mucha gente. Y entonces para que el ministerio no sea vituperado, nosotros tenemos que aceptar el consejo que el apóstol Pablo nos dio. Fíjese que él dice en mucha paciencia. Quiere decir que tuvo que soportar en mucha paciencia, ¿no? Él se escondió en Cristo. Como ministro de Dios, en mucha paciencia. En muchas tribulaciones, como hablaba la hermana Andrea. Tribulaciones, ¿vio? Luchas, pruebas por todos lados. ¿Vio? Porque este mundo está en contra de este ministerio. Consciente o inconscientemente este mundo, y nosotros lo podemos ver por nuestros mismos familiares, ¿no? Que ellos se rebelan en cuanto nosotros le queremos manifestar el ministerio de la palabra. Ellos se levantan, se enojan, se van, nos dejan ahí colgando, nos desprecian, ¿no? Y bueno, y tantas cosas, pero nosotros en medio de todo eso tenemos que ser imitadores de Pablo y de Cristo. En muchas necesidades, quiere decir yo, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. A veces estamos angustiados, pero tenemos un ministerio, como decía la hermana, tenemos un ministerio y ese ministerio es lo que nosotros tenemos que poner por alto, ¿no? Tenemos que hacer sobresalir esta palabra, ¿no? Esta palabra del Evangelio, que es nuestro ministerio. Dice, aunque lo azotaban a él no reaccionaba. Lo encarcelaban y la gente se alborotaba en las ciudades para prenderle, en trabajos, en vigilias, en ayunos. Fíjese lo que él pasó. Vio como ignorado más conocido, más bien conocido, como muriendo más aquí vivimos, como castigado más no muerto. Y entonces dice, nuestra boca está abierta a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón es ensanchado. Yo no sé si él esto lo vivió ahí en Corintio, ¿no? Porque los corintios le hicieron sufrir mucho a Pablo. Veo que la iglesia hace sufrir mucho al pastor. Y nuestros familiares nos hacen sufrir a nosotros, ¿no? Porque no aceptan el Evangelio, el ministerio que Dios nos ha dado, que es el ministerio de la palabra. Nosotros le predicamos a la gente acerca de Cristo y la gente no quiere escuchar más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Enojarnos con ellos? No, tener paciencia. Tener paciencia, dice. Nosotros tenemos que, como dice, en mucha paciencia, ¿no? En mucha longanimidad, en bondad del Espíritu Santo, en amor no fingido. Bueno, eso habla en el capítulo 6, pero nosotros leímos el capítulo 7.1. Entonces, en el capítulo
5 nos habla de que somos una nueva creación en Cristo. En el capítulo 6 nos dice que esa nueva creación que nosotros somos, tenemos el ministerio de la reconciliación. Y que este ministerio de la reconciliación no es un ministerio fácil de llevar, sino que va a traer situaciones. Y entonces nosotros, en medio de esas situaciones, se nos aconseja manifestar la vida del nuevo hombre, la vida de Cristo, y no la vida del hombre natural, ¿no? Gloria a Dios, gracias Señor. Ahora dice, en el capítulo 7, se nos exhorta a nosotros a vivir en la santidad. Porque somos una nueva creación, tenemos un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Entonces ahora nosotros se nos aconseja vivir en santidad. ¿Cómo puede ser que se nos aconseja vivir en santidad? ¿No? Dado de que nosotros somos la nueva creación, tenemos el ministerio el de la palabra, y ahora se nos aconseja vivir en santidad. Porque si no vivimos en santidad, el ministerio de la palabra es vituperado, no es creído. Por eso tiene que ver mucho el testimonio que nosotros tengamos frente a las personas, ¿no? Para que esas personas crean cuando nosotros le hablemos, ¿no? La Biblia nos enseña a no ser groseros, a no decir malas palabras, a no actuar violentamente, todo eso por el ministerio que Dios nos ha dado. Para que cuando nosotros hablamos la palabra sea creíble. ¿Y eso es fácil? No, no es fácil. No es fácil hacer eso. Tener paciencia, soportar, ¿no? Amar cuando vos sos despreciado. Todo eso lo hacemos por el ministerio de la palabra, ¿no? Para que la palabra pueda ser creída. Amén. Entonces dice, y ahora se nos pide la santidad. Así que, hermanos, dice en el capítulo 7, así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Fíjese, dice, por lo cual, en el versículo 17 del capítulo anterior, del capítulo 6, dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, ¿no? Dice el Señor Dios Todopoderoso. Porque acá está haciendo, ¿de quién nos tenemos que apartar? Entonces dice, en el versículo 14, no unáis, dice, no juntéis, ¿no? En yugo con los infieles. No juntéis en yugo con los infieles, es decir, no podemos caminar con aquellos que no creen, no podemos caminar juntos, pero es con el pecador, no, porque con los infieles, el infiel llegó a ser infiel porque negó la fidelidad, ¿no? No es que uno nace fiel, nosotros nacemos infieles en Adán, no somos fieles, no somos verdaderos. No, pero una vez que somos verdaderos tenemos que mantenernos así. Y eso por el ejercicio que nosotros tenemos de esta vida, ¿no? Entonces dice, en el 14, no juntéis en yugo desiguales con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? Está hablando también del pecador. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concuerda Cristo con Belial, y qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto, qué acuerdo hay del templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos me serán mi pueblo, ¿no? Por lo cual, salid en medio de ellos, dice el Señor, y acá dice en el versículo, capítulo 7, versículo 1, dice, amados, pues que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son las promesas que tenemos? Lo que está diciendo desde el versículo 14 hasta el versículo 18 del capítulo anterior. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, dice, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, así dice el Señor Dios Todopoderoso. Es decir, que Dios, que tenemos que mantenernos santos, separados. ¿Y la separación cuesta? Cuesta.
no es fácil separarse. Pero primero el juicio comienza acá. No empecemos a jugar allá, juguemos acá. Nosotros tenemos, ¿cómo alcanzamos la santidad? Igual como la justicia. ¿Cómo manifestamos la santidad nosotros? Igual como manifestamos la justicia. ¿Cómo manifestamos la justicia? Amando la justicia. ¿Cómo manifestamos la santidad? Amando la santidad. Amando la separación que Dios nos pide. ¿Por qué amamos la justicia y la separación? Porque Dios es santo y es justo. No, amamos todo lo que Dios es. Entonces para nosotros no es, veo que muchas veces dice, tengo que separarme de tengo que separarme de... Bueno, acá dice, no dice, dice de los infieles, dice, de los templos. Dice, ¿y qué de acuerdo ahí al templo de los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré en ellos y seré a él Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Pero acá dice, ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿No? Entonces nosotros, para todo le tenemos que dar lugar a la vida que está en nosotros, porque a veces nosotros no somos suficientemente, digamos, fuertes para separarnos, porque a veces hay muchos sentimientos y pensamientos que nos ligan a personas que viven cerca de nosotros. Pero si nosotros le damos lugar a la vida que está en nosotros, esa vida nos va a ir separando de esa gente. Pero nosotros siempre buscamos volver a unirnos. No, cuando esa gente está manifestando la injusticia, ¿no? ¿Y qué comunión tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. Entonces, pero que ella se encargue la vida. Pero para que la vida se encargue, yo tengo que reconocer que no soy capaz. No tengo que decir, Señor, no soy capaz de hacer una cosa así. Entonces la justicia interviene. Bueno, así que amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia, fíjese. Y acá, ¿qué inmundicia? Carne. La inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santificación en el temor a Dios. Esto es algo muy, suena más, suena más a lo que hablábamos antes, ¿no? Es como que se nos está pidiendo a nosotros, es como que todo lo que hablamos del amor, ¿no? Es como que eso que tenemos que tener amor y que tenemos que manifestar el amor, pero ahora resulta que en medio de que queremos abundar en el amor, nos dice la palabra de Dios que tenemos que separarnos, ¿no? Perfeccionar la santidad en el temor de Dios, dice, ¿no? ¿Y qué es? Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. Espíritu para mí es, de toda inmundicia de espíritu es de todo pensamiento, de toda enseñanza, ¿no? De toda doctrina que vaya en contra de la santidad y del temor de Dios. Esto es más profundo de lo que nosotros podemos. Ahora, como nosotros no lo podemos llevar a cabo porque esto es algo imposible para nosotros, entonces tenemos que darle lugar a la vida, a la nueva creación. La nueva creación nos va a ir guiando, o ella va a ir tratando, ¿no?, de separarnos a nosotros de la inmundicia. Yo no puedo calificar la inmundicia. No voy a poder calificar la inmundicia. Por eso Dios la califica. ¿A la qué es la inmundicia? ¿No? Entonces, ¿por qué no la puedo calificar yo? Porque yo no sería justo. A cosas inmundas yo no la vería tan inmunda, ¿no? A pensamientos, ¿cómo dice? A pensamientos que son inmundos, por ejemplo, yo no lo vería tan inmundo. ¿Por qué? Porque esos pensamientos me satisfacen en mi corazón, en mis sentimientos, en mis pensamientos. Pero la Biblia dice que tenemos que separarnos, limpiarnos de toda inmundicia, de carne y de espíritu. De carne y de espíritu en el Señor de Dios. ¿Qué significará eso? Vamos a ver si la Biblia nos puede responder, ¿no? Gloria al nombre del Señor.
Primero vamos a leer ahí porque la Biblia se responde a sí misma. Si yo interpreto, puedo equivocarme en la interpretación, pero cuando yo trato de responder la Biblia con la Biblia, entonces trae mejor claridad, mejor entendimiento. Entonces, podríamos leer ahí en Isaías 59. Isaías 59, esto hablando de la limpieza, de separarnos, ¿no? Porque dice, limpiémonos, ¿no? Limpiémonos de toda inmundicia. Y en Isaías 59:3 dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de maldad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. Eso es la inmundicia. Pero cuando nuestras manos están llenas de sangre, gracias a Dios que no es así, nuestros dedos de maldad, eso cada uno debe de analizarse, vuestros labios pronuncian mentira, hablan verdad vuestra lengua, hablan maldad, perdón, vuestra lengua. Eso es la inmundicia en la cual nosotros nos tenemos que limpiar. ¿Yo? ¿En qué? ¿Cómo lo hacemos eso? En el temor a Dios. En el temor a Dios. No, a Dios no le agrada que yo esté en esta conversación. No, yo me salgo. No, a veces no podemos salir, entonces no opinamos. Nos quedamos callados ahí, no intervenimos. ¿No? ¿Por qué? Porque yo tengo que velar por la santidad que Dios ha hecho en mí. Yo soy ahora una persona separada de todas esas cosas, ¿no? Entonces, mire, después de que nosotros, que la Biblia nos hace ver que nosotros somos una nueva creación, y que la Biblia nos hace ver que esta nueva creación tiene un ministerio, que es el ministerio de la palabra, ¿no? Y ahora, para que nuestro ministerio sea creíble, nosotros tenemos que manifestar la justicia de Dios, ¿no? Por medio, bueno, sabemos por medio del amor, pero también tenemos que manifestar la santidad, ¿no? Como dice en el capítulo 7. ¿Lo ven ustedes a eso? Entonces dice, en el 59, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Ahora nosotros fuimos limpiados de todo eso. ¿Vale? Entonces, si nosotros vamos a lo que Cristo hizo, entonces decimos, no, el pastor no me está hablando a mí, porque yo no soy ese, ¿no? Yo no soy una persona que tiene maldad en la lengua, ¿no? El hombre de doble ánimo, no, donde dice Santiago, que la lengua es un mundo de maldad, ¿no? Que asistida por el infierno. Leemos, Nico. Asistida por el infierno, la lengua del hombre natural, del hombre nacido de Adán, pero ahora nosotros somos una nueva creación con una nueva lengua, un nuevo hablar tenemos ahora, ¿no? Y ahí tenemos que identificarnos nosotros. Entonces, el hombre nuevo no se va a introducir en un pensamiento, en una conversación que es inmunda, que es sucia. Y la conversación inmunda, ¿no? Tiene palabras inmundas, que no es la palabra de Dios, por supuesto, ¿no? Ahí vamos a leer ahí en Santiago, dijiste, Nico. Santiago 3. Sí. El 4 dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres
que están hechos a la semejanza de Dios. Amén. Es decir que ni Dios pudo salvar la lengua. Dios no pudo mejorar el hablar del hombre. ¿Qué hizo Dios con la lengua del hombre viejo? La llevó a la cruz. Todo el hombre viejo fue llevado a la cruz. Aún la lengua del hombre viejo fue llevada, que era parte de la vida del hombre viejo. Ahora nosotros tenemos un nuevo hablar, ¿no? Cuando hablamos de lengua no estamos hablando de esta, sino que estamos hablando del hablar. ¿No? Por eso en el día de Pentecostés se le aparecieron lenguas como de fuego a los discípulos, para que ellos pudieran dar testimonio del Evangelio, es decir, un hablar con poder, ¿no? Entonces la contaminación, en Ezequiel 43:8 dice, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor. Eso es en el Antiguo Testamento, ¿no? Todavía estamos en el Antiguo Testamento cuando leemos Marcos 7:23. Todas las maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Todas las maldades salen de adentro del hombre, ¿no? Y contaminan al hombre. Adentro de nosotros. ¿Hay maldades? Aquellos que estamos en Cristo, nosotros decimos que no. Adentro de nosotros no está la maldad, en nosotros. Adentro de nosotros está Cristo, ¿no? Está la vida de Dios en nosotros. No hay maldad dentro de nosotros. La maldad está fuera de nosotros. ¿Dónde empieza eso de fuera de nosotros? Empieza en la carne. La carne es fuera. El alma y el espíritu es dentro, ¿no? Entonces lo de adentro ya fue santificado, porque la vida de Dios lo santificó. La presencia de Dios en nuestro espíritu y en nuestra alma santificó lo de adentro. Pero lo que ahora tiene que ser santificado es lo de afuera. ¿Cómo es santificado lo de afuera? ¿No? Por medio de lo que hay adentro. Entonces, ¿cómo es santificado? Dice, en el temor de Dios. Tenemos que tener temor de Dios. Bueno, y sabemos que la palabra temor, traducido al Nuevo Testamento, es amor. ¿No? Tenemos que amar, y si amamos tenemos temor. No miedo, tenemos temor de ofender a aquel ser amado. No queremos ofender al ser amado. Tenemos temor. Entonces, no hacemos lo que a él no le agrada. Entonces, en el Nuevo Testamento la palabra temor es amor. En el Viejo Testamento la palabra temor es castigo, ¿no? Ahora en Marcos 7:23 dice, todas las maldades de adentro salen y contaminan al hombre. En Hebreos 12:15 dice, mirá bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe por ella y muchos sean contaminados. Mirá bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, de que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Bueno, después habla de la lengua. Entonces, ¿qué estamos mirando acá? ¿No? Que siendo nosotros una nueva creación, teniendo un ministerio, que es el ministerio de la palabra, nosotros tenemos que amar la santidad. Tenemos que, dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tiene que haber temor, tiene que haber amor hacia Dios, pero un amor verdadero. ¿No? Tenemos que amar a Dios. Para amar tenemos que conocer. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de la palabra, por medio de la escritura. Y también por medio de nuestra relación personal con Él. Porque nosotros hemos tenido una relación con Dios. En los momentos difíciles Él siempre estuvo con nosotros. En los momentos de enfermedad Él siempre estuvo con nosotros. Y siempre Él nos hizo saber, cada vez que nosotros estuvimos con Él, Él nos hizo saber a nosotros que Él nos ama. Siempre nos hizo saber, ¿no? Nunca Él cuestionó algo que nosotros hayamos hecho. Él siempre se brindó hacia nosotros, aunque nosotros no éramos merecedores, Él siempre se brindó a nosotros a través del amor. Entonces,
¿Cómo perfeccionamos la santidad? En el temor de Dios. Acá dice, ¿no? Que traducido es en el amor a Dios. Porque el temor no, lo vuelvo a repetir, el temor es tener temor de ofender, ¿no? Aquel al ser amado. ¿Cómo lo ofendo yo a Dios? Por medio de la inmundicia, por medio de la suciedad, ¿no? Ahora, cuando dice, limpiémonos de toda contaminación de carne, ¿no? Y nosotros sabemos, entonces, para entender un poco tendríamos que ir a Gálatas capítulo 5, ¿no? Donde ahí habla sobre las obras de la carne. Limpiémonos de toda contaminación de carne. En el capítulo 5 y ya terminamos, hermano. Gloria al nombre del Señor. Versículo 16. Dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Limpiémonos de toda contaminación de carne y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no está bajo la ley. Claro, porque lo que le daba la vida a la carne era, lo que llevaba a la carne a pecar era la ley, o al pecado, mejor dicho, ¿no? El pecado tomando ocasión por el mandamiento de la ley nos llevaba al hombre a pecar. Pero ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Tendría que ser más fácil. Entonces, pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, ¿no? Entonces, limpiémonos de toda carne, ¿no? De toda expresión de la carne. Limpiémonos de adulterio, de fornicación, de inmundicia, ¿no? De inmundicia de pensamiento. Porque hay muchos pensamientos inmundos, ¿no? Los pensamientos inmundos no solamente es la fornicación y el adulterio, sino el pensamiento inmundo es no amar a mi hermano, no perdonar a mi hermano, no tener misericordia, condenar. Es un pensamiento inmundo. ¿Por qué voy a condenar? Si a mí Cristo no me condenó. Cuando yo tendría que ser condenado, Él me perdonó, Él me salvó de la condenación. Entonces ahora, de la misma manera que Cristo nos amó, nosotros también tenemos que amarnos los unos a los otros. Entonces, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, eso todo obras de la carne. Celos, iras, contiendas, disensiones, desacuerdos, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, limpiémonos de todo eso. Ahora, ¿cómo nosotros nos podemos limpiar de todo tipo de carne, de toda expresión de la carne? No podemos. Y entonces, ¿por qué? No podemos por nosotros mismos, ¿no? Nosotros sabemos que cuando dice que nos limpiemos, eso, nosotros sabemos que la única manera de hacerlo es por medio del Espíritu, ¿no? Yo le tengo que dar lugar al Espíritu. ¿Y el Espíritu qué es? El Espíritu es la palabra que yo voy aprendiendo en las reuniones de la iglesia. La palabra que yo voy aprendiendo me va a llevar a deshacerme, ¿no? De la carne, porque dice, limpiémonos de toda contaminación de la carne. Es decir, que la carne me quiere contaminar a mí, mi relación con Dios, no, mi relación con la nueva creación. Quiere contaminarme la carne, yo tengo que quitar. La contaminación de la carne ya lo hemos leído ahí en Gálatas capítulo 5, ¿no? Desde el versículo 19. Entonces voy al Espíritu, yo voy a la palabra. La palabra me ayuda a santificar, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. La palabra me ayuda a limpiarme de toda contaminación de la carne. La carne, si yo vivo conforme a la carne, entonces voy a vivir una vida inmunda, y eso me va a alejar de Dios. Eso va a apagar el Espíritu que está en mí, lo va a apagar.
Y en la carne entonces va a reinar, en lugar de reinar el espíritu, reina la carne. Y la carne, si vive la carne, y vivo conforme a la carne me va a llevar a una vida de muerte. No solamente muerte física, por enfermedad, por accidente, sino que me va a llevar la carne a morir en mi relación y en mi comunión con los hermanos, con la iglesia. Y yo tengo que cuidar eso, yo tengo que velar en eso. Ahora, ¿cómo hago yo? Viviendo en el Espíritu. Yo no lo puedo hacer yo sin el Espíritu, por eso Dios me dio el Espíritu. Dios no dio el Espíritu, pero ¿qué Espíritu? Dios me dio todo el Espíritu. Me dio la vida de su Hijo, me dio el Espíritu Santo y me dio el Espíritu de su palabra, para que yo ahora pueda, ¿no?, vivir en novedad de vida, para que pueda limpiarme yo de toda contaminación de carne y de espíritu. Bueno, porque la contaminación del espíritu son aquellas enseñanzas que van en contra del espíritu, de la palabra que está escrita. Por eso muchos hermanos han sido contaminados en su espíritu, por medio de una doctrina, de una enseñanza que no es verdadera, ¿no? Pero dice, limpiémonos. Eso, podemos limpiarnos, gracias a Dios que nosotros pudimos limpiarnos por medio de que el Señor nos atrajo a esta gracia maravillosa. Gracias le damos al Señor por su palabra. Amén, hermanos. Espero que les quede algo de lo que le he compartido, hermanos. Esto es muy precioso, esto, ¿no? Porque es un orden tan lindo lo que trae la Biblia. Somos una nueva creación. Tenemos el ministerio del Espíritu y ahora andemos en santidad. Para sostener, ¿no?, para poder sostener el ministerio del Espíritu, ¿no?, para que el ministerio del Espíritu no sea vituperado, ¿no?, para que el Evangelio sea creído, ¿no? Aquel que es santo, santifíquese más todavía. Y aquel que es justo, practique la justicia. ¿No? Que el Señor nos ayude. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gracias le damos al Señor. Alabado sea el Señor. Para allá tengo que mirar, hermano. Yo miraba para allá. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga, que el Señor le abra los ojos del entendimiento. Siempre decimos que los justos, los entendidos se entenderán. ¿No? ¿Quiénes son los entendidos? Aquellos que quieren entender, ¿no? Bueno, que el Señor les bendiga. Padre, te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por el conocimiento revelado de tu palabra. Gracias por el ministerio de la reconciliación. Gracias porque ese ministerio tú nos has dado a nosotros. Señor, gracias porque ese ministerio se hizo una realidad en nosotros. Señor, ahora estamos reconciliados contigo, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, por medio del sacrificio de Cristo. Señor, por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos y bendícenos en esta semana que comenzamos. Señor, este es el primer día de la semana. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Que todo lo que hagamos sea prosperado en tu mano. Que conduzca nuestros pasos por vereda de bien y de justicia, por amor de tu nombre. Señor, ayúdanos, Señora, a mantener la fe viva en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, la reunión ha terminado. Amén.